Listo. Entonces, bueno, este es un caso clínico que vimos el viernes en la junta que nos lo prestaron de junta hacia el servicio de electrodiagnóstico en el Instituto de Roosevelt. Es una paciente femenina de 16 años de edad, vive en Bogotá, está acompañada por la madre. Y el motivo de consulta ese día a la junta era que venía remitida por neuropediatría por una polineuropatía hereditaria. La enfermedad actual es una paciente que más o menos a los 2 años de edad presentó alteración de la marcha con caídas frecuentes y en ese momento le realizan un estudio electrodiagnóstico en el que le diagnostican una polineuropatía. A los 5 años de edad la llevan a una corrección de pie equino y posterior a este procedimiento la paciente presenta una tormenta distónica que requirió pues manejo intrahospitalario en unidad y que terminó con neuroestimulador. La paciente continúa aún con algo de distonía en los 4 miembros, tanto miembros superiores como miembros inferiores, predominantemente del hemicuerpo izquierdo. Eh, por esta razón es que, digamos, genera como cierta duda dentro del grupo en cuanto al diagnóstico real de la paciente y pues, el hecho de que tenga el antecedente de la polineuropatía hereditaria, probablemente un Charcot-Marie-Tooth, asociado también pues a una distonía que quizás también sea primaria. Eh, la paciente están pendientes todavía los estudios genéticos, porque no, digamos que eso no termina de cuadrar esa partecita ahí. Y como antecedentes así de importancia, aparte de lo que ya dije, pues la madre tenía síntomas también de distonía y también asociado a una polineuropatía en estudio junto con otros familiares también de ellos, una tía y un sobrino que tienen también polineuropatías y han sido diagnosticados con polineuropatías. Entonces, este paciente llega al servicio de electrodiagnóstico, nosotros le realizamos un estudio rápido sobre todo el hemicuerpo que más tenía alterado, que era el izquierdo, donde evidenciamos que pues básicamente no tiene respuestas sensitivas en miembros superiores, ni del mediano ni del radial, que también está, digamos, como correlacionado junto con la clínica de la paciente en la que tenía hipoestesia también en estas partes. Se le realizan neuroconducciones motoras en la que podemos evidenciar básicamente unas, si se ve ahí el puntero, en la que evidenciamos básicamente unas latencias que son supremamente prolongadas, junto con unas amplitudes que son muy, 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 muy bajitas, y además de eso también una velocidad de conducción que también están disminuidas en estos pacientes que nos llevan también al diagnóstico de una polineuropatía en este caso. Lo interesante del caso fue que pues logramos realizarle un estudio también ultrasonográfico de la paciente para valorar los diferentes nervios de mi cuerpo. Y aquí podemos evidenciar en este cuadro básicamente este es el nervio mediano que si ustedes lo ven así a simple vista es bastante grande y tiene más o menos 12,5 milímetros cuadrados de un área transversal y también encontramos una, una arteria mediana recidivante en esta paciente, en ese lado, en ese miembro. Una de las cosas que también decíamos entonces con esta paciente es que a diferencia de otro tipo de polineuropatías, podríamos encontrar también ciertas alteraciones a nivel, digamos, más que del aumento del área transversal, es que pues, sus pacientes normalmente cuando son polineuropatías hereditarias suelen ser o suele haber un aumento de esta área transversal difusa por todo el trayecto del nervio, contrario a otros que son adquiridas en la que son más bien focales en diferentes puntos de la trayectoria del nervio. Sobre este lado, por ejemplo, podemos encontrar mucho más cercano al antebrazo, en donde estaba más o menos de 18,4 milímetros cuadrados, sí, incluso se alcanzan a notar los fascículos del nervio mediano en los que también están supremamente grandes y se pueden diferenciar, que son bastante grandes, que hablan pues de este proceso que es desmielinizante a pesar de los hallazgos de la amplitud baja sobre la ESA, que tenemos también signos electrofisiológicos de una enfermedad desmielinizante sensitivo-motora.
Sobre esta imagen lo que podría mostrarles es básicamente el trayecto y era lo que yo les decía. Todo esto vendría a ser el nervio mediano de la paciente y si ustedes se dan cuenta sobre todo el trayecto que les estoy mostrando, todo estaría aumentado de tamaño. ¿Listo? Eso es bastante grande para un nervio normal, eso es a nivel del antebrazo. Este es el nervio cubital, que también está supremamente grande. Tenía 14.7 milímetros cuadrados de área. También se pueden notar los fascículos. Y por último, el nervio tibial de la paciente, en la que podemos encontrar que tenía eh, 32 milímetros cuadrados de área. También se evidencian los fascículos, la hipoecogenicidad, que habíamos hablado también en una primera charla sobre los procesos desmielinizantes que causan esta hipogenicidad dentro del fascículo nervioso. Entonces, incluso estos nervios de la paciente eran palpables y pues ya entrados en gastos, teniendo estos datos y teniendo a la mamá que también tenía la misma sintomatología que ella, decidimos realizarle también un estudio ultrasonográfico a la mamá, evidenciando este nervio mediano que, y si bien nos, a nivel, digamos, del antebrazo estaba de 15.6 milímetros cuadrados, que también es bastante grande, a nivel del brazo, que era muchísimo más grande y estaba de 49.4 milímetros cuadrados el área, y también se evidencian los fascículos. Este es un corte longitudinal, en donde en este sí está, que es básicamente el anterior, pero el corte longitudinal que está muchísimo más grande, se evidencian todos los fascículos, todo esto sería el nervio mediano, se evidencia completamente todos los fascículos con hipocranicidad, y además pues que todo el trayecto que nosotros notamos aquí sería donde evidenciamos también el crecimiento del área de este nervio. Y pues a la conclusión a la que llegamos es que los hallazgos electrofisiológicos y ultrasonográficos son compatibles con una poloneuropatía sensitivo-motora de características desmielinizantes y que vendría a ser hereditaria pues por los hallazgos que ya les mencioné, que son difusos, que son a través de todo el nervio y no son focales como lo son en la mayoría de adquiridas o como habíamos hablado previamente como en las multifocales, Guillain-Barré o en el CIDP.